Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los pronombres demostrativos. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con estos pronombres? En primer lugar, indican distancia relativa. Puede ser entre personas, entre cosas, una cosa y una persona. Puede ser cualquiera de ellas. Los pronombres demostrativos, al igual que todos los pronombres, son deícticos. ¿Qué significa que sean deícticos? Que dependen del contexto discursivo. Del contexto discursivo. Bien, ¿qué más sabemos de los pronombres demostrativos? Bueno, varían en género y en número. Además, los masculinos y femeninos pueden ocupar en la oración, ¿sí?, una función similar al artículo. En este caso serían modificadores directos. También pueden estar funcionando como núcleos. Y por último, la tilde diacrítica va a diferenciar su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo usarlo como atributo, como es el artículo de un sustantivo, que usarlo como si fuera un núcleo. Entonces, si ustedes no recuerdan cómo se usaba la tilde diacrítica específicamente en los demostrativos, los invito a ver el video de tilde diacrítica en los demostrativos. Vamos ahora a nuestro cuadro. Bien, como verán, va a haber en singular y en plural, y vamos a tener masculino, femenino y neutro en singular, y en plural solo masculino y femenino. Entonces, empecemos a anotar. Masculino vamos a tener este, ese, aquel. En femenino, esta, esa, aquella. Neutro, esto, eso, aquello. ¿Cómo va a ser en plural? No vamos a tener neutro. ¿Por qué? Porque el masculino es estos, y si tuviéramos un neutro plural, diría estos de nuevo, entonces habría una confusión, de manera que en plural no tenemos neutro. Estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, los que son esto, esta, hay cierta cercanía, la distancia no es tan grande, es algo que estoy viendo y que tengo cerca y que probablemente puedo tocar. Cuando estoy hablando de eso, es algo que está un poco más lejos. Voy a poner un poco más lejos, pero que lo puedo visualizar, pero a lo lejos cuando decimos, eso allá, ¿qué es? Aquello, eso es algo mucho más lejano y que generalmente a veces no lo podemos ver. No lo podemos ver, tocar, está fuera de nuestro alcance perceptual. Bien, y después tenemos los demostrativos adverbiales, que en este caso vamos a tener aquí, allí, ahí, allá, acá. Hay que tener en cuenta que estos adverbios a veces no son considerados demostrativos. En este caso los vamos a considerar demostrativos porque
son deícticos, dependen del contexto discursivo, no van a variar en este caso, y lo que van a hacer es mostrar ese tipo de distancia relativa que estábamos mencionando antes. Vamos a ver unos ejemplos y los vamos a tratar de analizar. Bien, vamos con el primero. El libro es de Juan y ese es mío. Este libro, es decir, yo tengo un libro cerca y ese, que está ya un poquito más lejos, es mío. ¿Qué pasa acá? Acá este está modificando directamente a un núcleo que es libro. ¿Acá tenemos un núcleo? Sí, pero ¿cuál es el demostrativo? De manera que este, siendo modificador, siendo atributo, funcionando como artículo, porque era lo mismo decir el libro es de Juan y ese es mío, este no va a llevar tilde, este va a llevar la tilde diacrítica. Ese es mío. ¿Por qué lleva tilde diacrítica? Porque está funcionando solo como un núcleo, está solo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos cierta cercanía y acá lo tenemos un poco más lejos. Lejanía. ¿Sí? Va a depender de qué estemos hablando. Este libro está señalando un libro en particular. Yo no puedo saber cuál libro si no estoy en el contexto discursivo adecuado. Próximo ejemplo. ¿Qué es eso? Una pregunta que hacemos todo el tiempo. ¿Qué es eso? Bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué tenemos? ¿Es cercano? ¿Es lejano? Claramente es un poco lejano, es un señalamiento, va a depender del contexto. Vamos con lo próximo. Esas flores son rosas y estas son margaritas. Esas flores, allá, las que estoy señalando a lo lejos, esas modifica a un núcleo que es flores. Estas, las que tengo acá, las que tengo en la mano, estas son margaritas. Otro. ¿Qué significa esto? Esto, lo estoy observando, está cerca, lo puedo ver, es más cercano a mí. Fíjense que ustedes, cuando dicen ¿qué es esto y qué es eso?, se están refiriendo a la cercanía o la lejanía que tienen. Si yo veo algo al otro lado de la calle, voy a decir, ¿qué es eso? Si encuentro algo arriba de mi mesa, voy a decir, ¿qué es esto? ¿Se entiende la diferencia? Bien, vamos con la próxima. Aquella montaña es peligrosa. Aquella montaña. Montaña es un núcleo que está siendo modificado por aquella. Modificador directo, que es aquella y que es un demostrativo. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Aquella es algo muy lejano. Por ejemplo, ¿qué sería lo mejor? Si nosotros estamos en un micro y vemos bastante lejos una montaña, vamos a decir aquella montaña es peligrosa. También si nos estamos acordando de una montaña, vamos a decir aquella montaña es peligrosa. Eso es lo que generalmente deberíamos usar. Que lo usemos o no es otra cosa. Vamos con los que son más bien adverbiales. Acá estamos, acá. Este acá, como también lo es el aquí, que es similar, es muy cercano, es cercanía. Es como decir en este lugar. Luego tenemos ahí. Ahí es un poco más lejano, es como decir en ese lugar. Y en allí vamos a tener más lejano aún, como decir en aquel lugar. Bien, habiendo analizado, vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de ver. Veamos. Los pronombres demostrativos van a indicar distancia relativa, son deícticos, dependen del contexto, van a variar en género y número excepto los adverbios, los masculinos y femeninos pueden ocupar función similar al artículo y la tilde diacrítica diferencia su uso. Tenemos varios, algunos son cercanos, otros son más lejanos y otros están en el medio. Lo importante de los demostrativos es saber si ocupan un lugar antes de un núcleo o si son realmente núcleos.
Bien, de esta manera acabamos de ver los pronombres demostrativos, que son cómo usarlos, el cuadro y los de tipo adverbial.